Ok, déjenme comenzar a compartir pantalla, hermanos, para dar comienzo de inmediato a la clase. Déjenme ver si está la pantalla. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como los bautistas definimos el tema de evangelismo y misiones? Esto es un extracto, abajito se ve que es lo que es Fe y Mensaje Bautista 2000. Este es un documento que contiene los principios bautistas, ¿ok? Con referencia a lo que creemos acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de la Biblia, acerca de la familia, el gobierno, cómo se debe gobernar la iglesia, cosas así. Y este extracto, esto que ustedes están viendo en pantalla, es lo que los bautistas creemos, ¿cierto? Es como una declaración de fe, una declaración de lo que nosotros creemos, de nuestros principios bautistas, en relación al evangelismo y a las misiones. Y dice lo siguiente, ¿ok? Esto es como un resumen lo más eh, claro posible acerca de lo que nosotros creemos. Dice así: es deber y privilegio de cada seguidor de Cristo, y de ahí vamos a ir como viéndolo un poquito más en detalle. Bueno, partimos con que es un deber, ¿cierto? Y también un privilegio de cada seguidor de Cristo y de cada iglesia del Señor Jesucristo esforzarse por hacer discípulos de todas las naciones. El nuevo nacimiento del Espíritu del hombre por el Espíritu Santo de Dios significa el nacimiento del amor a los demás. El esfuerzo misionero de parte de todos, por lo tanto, depende de una necesidad espiritual de la vida regenerada y se expresa y ordena repetidamente en las enseñanzas de Cristo. El Señor Jesucristo ha ordenado que se predique el Evangelio a todas las naciones. Es deber de cada hijo de Dios procurar constantemente ganar a los perdidos para Cristo mediante el testimonio personal, apoyado por un estilo de vida cristiana y por otros métodos que estén en armonía con el Evangelio eh, de Cristo. Eso es lo que nosotros como bautistas expresamos o decimos creer. Ahora, como decimos en Chile, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y si hay alguna materia en la que la iglesia está al debe con respecto a lo que debe hacer como iglesia, es, en mi opinión, yo creo que no estoy solo en esto, es en el tema de evangelismo y de misiones. ¿Cuál es nuestra prioridad respecto a este mandamiento explícito? Porque esto está clarísimo en la Biblia, no es algo así como que uno debe buscarle la interpretación o algún tipo de doctrina difícil. Esto es algo que la iglesia se le está explícitamente dicho en la Biblia, qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Y una iglesia que no hace evangelismo, una iglesia que no hace misiones, no es una iglesia sana, porque una de las funciones principales, de hecho, de la iglesia es el evangelismo em, y las misiones. Y de hecho, si vemos las estadísticas, o si nos pusiéramos a ver las estadísticas mejor, porque no las tengo acá, em, las estadísticas no son muy alentadoras o en el sentido no nos no juegan a nuestro favor. De hecho, había más evangelismo y había más misiones antes de las que hay ahora. Había más gente bautizándose y llegando a los pies de Jesucristo antes que ahora. De hecho, se dice que, y esta es una estadística, que el 90% de la iglesia, o está en una iglesia, y el 90% de las personas que están en esa iglesia nunca han guiado a nadie a Cristo. Esa es una estadística eh, certera. El 90% de las personas dentro de una iglesia jamás han guiado a alguien a Cristo. Entonces, obviamente es algo que tenemos nosotros al, em, al debe, algo que hay que mejorar, pero de manera urgente. Ya una iglesia que no hace misiones es una iglesia que no está sana. ¿Ok? Vamos entonces, em, avancemos. Apocalipsis 22:17 dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Aquí obviamente todos sabemos que la esposa obviamente es la iglesia,
¿ok? Vamos a poner aquí iglesia. Y este ven, y este otro ven, y este otro venga. Estos son imperativos. En el original griego son imperativos. Es como eh, órdenes así imperantes, lo que se significa por algo imperativo. Y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida, que hay un concepto bien interesante porque hay muchas personas que piensan que, o las distintas interpretaciones en realidad hablan de que los que van a ser salvos son no solamente los escogidos, o mejor, sí, correcto. Como que la elección viene antes ya de la salvación, o que la salvación solamente se provee para los que están escogidos. Y aquí tenemos un versículo que nos dice que es lo contrario. Dice, el que desee, fíjese, el que desee, el que quiera, se podría decir en otro sentido, el que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. Nosotros creemos como bautistas que la salvación es para todos y que Jesucristo murió para todos. Ahora, que todos van a ser salvos, obviamente sabemos que lamentablemente no es así, pero es la voluntad de Dios que todos lleguen a la salvación. Pato, usted levantó su mano, dígame. Sí, profe Iván. Em, claro, nosotros como bautistas creemos que todos podemos acceder a la salvación, pero es cierto que también hay otro sector de los bautistas que creen en estas posiciones calvinistas, ¿o no? Sí, correcto. Ahí no hay una de las gracias de los bautistas es que tenemos algunas diferencias doctrinales, por ejemplo, en estos temas justamente de la elección o de la predestinación, eh, y se convive con eso. Obviamente hay temas que no son, que no estamos, no vamos a llegar a algún acuerdo, porque también hay mucho misterio en ese tema, sobre todo en el tema de la predestinación y cómo funciona el preconocimiento de Dios y la elección divina. Pero en base a lo que tenemos en la Biblia claramente especificado, es que, y en la cual obviamente uno tiene que tomar una decisión respecto a lo que eh, estudia respecto a la Biblia, y al menos también nuestra postura como bautistas, de la línea tradicional que nosotros venimos como bautistas, nuestra postura no es mayoritaria, nuestra postura mayoritaria no es calvinista. Hay iglesias bautistas que tienen un corte más calvinista, la nuestra, de donde nosotros venimos, no es calvinista, ni tampoco es arminiana, ¿ok? Esos son otros conceptos, pero lo que sí apoyamos o creemos o entendemos de la Biblia en realidad es que la salvación específicamente, la salvación es para todos, ¿ok? Y el que desee, como dice Apocalipsis 22:17, el que desee, el que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Pero sí, hay diferencias doctrinales en estos puntos, pero eso no quita, para no salirnos del énfasis, eso no quita que no hagamos evangelismo o no hagamos misiones, ¿ok? Porque si efectivamente tomamos muy a pecho esto de que los escogidos para el cielo ya están listos y los escogidos y los condenados al infierno también ya están listos, podemos llegar a una falsa conclusión de que decir entonces no tenemos nada más que hacer, no hay que evangelizar porque ya está todo escrito, simplemente descansemos en que nosotros sí somos los escogidos y los demás que ya están escogidos para la condenación, allá cada uno. No, eso no es lo que dice la Biblia, de hecho, en ese sentido, sino que tenemos el mandamiento explícito de parte de Es, Jesucristo mismo de id y hacer discípulos a todas las naciones. amén. Eso. Ok, espero haber... Esa es una... Ahora, igual, por ejemplo, me acuerdo, por ejemplo, quién era, si no me equivoco, era Spurgeon, Charles Spurgeon, que se le llamaba el príncipe de los predicadores. Bueno, él era calvinista, ¿cierto? Tenía esta idea de la predestinación y que ya algunos ya estaban escogidos para el infierno, pero aún él así decía, bueno, si la persona está condenada al infierno, que se vaya al infierno, pero yo voy a estar de, abrazado a una pata de esa persona predicándole el evangelio. Aún así, él teniendo esa creencia, él decía, yo igual evangelizo y si se va al infierno, pero que le cueste irse al infierno, porque yo voy a estar ahí predicándole el evangelio. Entonces también tenemos eh, las posturas un poco más conciliadoras, que independiente si alguien cree o no en la predestinación,
el evangelismo y las misiones aún así es un imperativo, es un mandamiento de parte del Señor. Entonces yo lo hago de igual forma, crea o no que los que están predestinados o no para salvación o viceversa. Em, Eso, déjame cerrar aquí esta parte. Entonces es importante para la salud no solamente de la iglesia, sino también del individuo el, el estar esforzándose por hacer evangelismo y por hacer misiones. La tarea es para todos. Y eso lo vamos a ir después, que no es para em, algunos. Ok, volvamos un poquito al resumen que hice. Aquí está. Fíjense, entonces, tenemos el evangelismo o el hacer discípulos es un deber. ¿Qué significa que sea un deber? Que lo tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. ¿Ya? Como, no sé, ir a trabajar. Puede que no nos guste ir a trabajar, pero tenemos que hacerlo porque es nuestro deber, ¿cierto? Y a la vez también es un privilegio de cada seguidor de Jesucristo. Eso es súper importante, ¿ok? Fíjense lo que dice esta parte donde dice, el nuevo nacimiento del Espíritu del hombre por el Espíritu Santo de Dios significa el nacimiento del amor a los demás. Es decir, cuando yo nazco de nuevo, ¿cierto? Cuando yo soy regenerado por el Espíritu Santo, también se regenera o se crea, por así decirlo, el amor hacia los demás. O al menos eso es em, lo que debería suceder. Si yo no tengo, y en este caso el amor no solamente a mis cercanos, sino también el amor por los perdidos. ¿Ok? Como estamos hablando de evangelismo y misión, estamos entendiendo que es el amor em, a los perdidos. Si eso no sucede, en el mejor de los casos, si yo no tengo amor por los perdidos, estoy siendo carnal. Y en el peor de los casos, si yo no tengo amor por los perdidos, a lo mejor yo todavía estoy perdido también, ¿ya? Pero el nuevo nacimiento hace que nazca también mi amor hacia los demás y en especial, ¿cierto?, em, hacia los perdidos. Aquí todos tenemos, ¿cierto?, cuando escuchamos las noticias no sé, de los terroristas, de los musulmanes, por así decirlo, de los ateos, cosas así, y cuando, no sé, vemos que los atrapan o qué es lo que nosotros nos gustaría que pasara con esas personas, em, como que no nos sentiríamos mal si es que fueran condenados, o cómo nos tendríamos que sentir nosotros por ese tipo de personas. Nos regocijamos, por ejemplo, si es que se les condena, ¿ah? O aceptamos, ¿cierto?, sin mayor problema que esas personas a lo mejor no nos interesa que conozcan del Evangelio, o tenemos este amor por todos los que están perdidos, ¿cierto? Em, y muchas veces a lo mejor nos sorprendemos de las cosas que hacen estas personas, pero no deberíamos sorprendernos de que los perdidos actúen como perdidos. Acuérdense que están perdidos. Por lo tanto, si actúan de una manera contraria a la nuestra, eh, ellos lo hacen porque están perdidos. Muchas veces decimos, no, que los ateos, que los terroristas, que los, no sé, pedófilos, o póngale el adjetivo que quiera. Están perdidos. ¿Ah? Entonces no nos sorprendamos de que actúen como perdidos. ¿Ok? Y em, y nuestra respuesta, sí, nuestra respuesta en cuanto a eso es justamente que lleguen a los pies de Jesucristo. Ya tenemos que tener amor por todos los demás, por todas las personas, no solamente por los que a lo mejor se portan bien pero no conocen a Jesús, sino también por aquellos que se portan como perdidos y que no conocen a Jesús. Jesucristo, recordemos, murió por todos, murió por los ateos, murió por los musulmanes, murió por los hindúes, murió por los eh, panteístas, por los que practican la brujería, murió por los homosexuales, absolutamente murió por todos, ¿ok? No murió solamente por algunos, Jesucristo murió por todos. Em, Avancemos. ¿Cuáles son las cosas que tenemos en la Biblia referente a el tema del evangelismo y de las misiones? Vamos a ir un poquito, como dije, estamos sentando las bases. Las próximas,
las próximas sesiones de estudio bíblico van a ser más, más profundas, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando. Aquí estamos sentando las bases. Génesis 12, del 1 al 3 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí tenemos esta promesa del Señor, ¿cierto? Que todas las naciones o todas las familias de la tierra iban a ser benditas. ¿Cuál es la promesa de salvación? Se encuentra también en el libro de Génesis 3.15. Esta es la primera promesa que tenemos de un Mesías. Dice así Génesis 3.15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí tenemos la primera promesa de la salvación del Mesías, ¿cierto? Que después el Señor se la repite a Abraham, pero sabemos, ¿cierto? Que después en el Nuevo Testamento es Jesucristo, es la puerta o el camino por el cual todas las familias de la tierra y todas las naciones van a ser bendecidas. ¿Ok? Esa es como la base, bien base, ¿ok? Como por así decirlo, el fundamento, el primer fundamento, la primera piedra que estamos echando aquí referente al, al propósito de las misiones, que es que todas las familias de la tierra sean bendecidas a causa, cierto, de lo que estamos viendo acá. Mateo 9, 37, 38. Aquí vamos al Nuevo Testamento. Entonces dijo a sus discípulos, este versículo yo creo que todos lo han escuchado, ¿ya? Pero es bueno siempre recordarlo. Y la cosecha es mucha, o en otras versiones dirá, la mies es mucha, ¿ok? Esta es la versión Nueva Biblia de la Nueva Biblia de las Américas. Perdón, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Hermanos, hermanas, los perdidos nunca se, no estamos cortos de perdidos, ¿ok? No es que haya un déficit de perdidos, al contrario, la cosecha es mucha. De hecho, el déficit que tenemos son aquellos obreros que van a ir, ¿cierto?, a esa cosecha para ir a buscar a los perdidos, ¿ok? Nunca nos vamos a, se podría decir, vamos a ver nunca va a haber una poca necesidad de ir hacia los perdidos. Siempre va a haber mucha. La necesidad de ir a buscar a los perdidos siempre va a ser mucha. Nunca se nos va a acabar esa necesidad. Por lo tanto, pidamos al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y aquí también es importante el hecho de por qué no estamos, por qué debemos hacer evangelismo. ¿Ok? Recuerden que las personas están perdidas y nosotros tenemos el mensaje de la buena nueva de salvación. Y sonaría bastante feo que ese mensaje de salvación lo dejáramos solamente con nosotros. ¿Ok? Nosotros, de hecho, podría hacerse, es como un atrevimiento bastante audaz eh, o arrogante el dejarnos solo para nosotros lo que es la diferencia entre la vida eterna en el cielo versus la vida eterna en el infierno. ¿Ok? Jesucristo también es bien enfático en la Biblia. Sigamos avanzando. Vamos a ver, lo más probable es que todos los versículos que yo les muestre van a ser versículos bien conocidos y que los repetimos muchas veces. Pero aquí la idea es que vayamos internalizando esto para que empiece a haber un cambio eh, hacia cuáles son nuestras prioridades tanto como iglesias, como iglesia, como individuos. Mateo 28, 18 al 20. Esto lo vamos a quedarnos aquí un poquito más analizándolo. Acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el mandamiento principal que nosotros tenemos, que de hecho también es un imperativo, es hacer discípulos. Ese es nuestro llamado, hacer discípulos. ¿Ok?
¿Cómo hacemos esto? Aquí hay 3 condiciones también, o 3 mandamientos que también Jesús nos dice. Primero es ir, vayan. Segundo, bautizarlos. Y tercero, enseñarles. Pero el principal, ¿cierto? O sea, ¿cómo yo hago discípulos? Yendo, bautizándolos y enseñándoles. Pero obviamente el propósito, el objetivo es hacer los discípulos. ¿Ok? Esto es lo que el Señor nos manda a hacer. Esto es Jesucristo mismo hablando, recuerden. Aquí no hay mayor interpretación, no hay una excusa, por así decirlo, o la letra chica, no existe eso. Aquí si hay algo más claro en la Biblia, es este versículo. No es como que buscar así los misterios o los secretos que están asignados para el Señor. No, aquí es em, clarito. Id, bautizar, enseñarles con el propósito de hacer discípulos. Y después, bueno, podemos seguir avanzando, hablar de dónde hay que hacer los discípulos, a todas las naciones, etcétera, etcétera. Esta es la versión, por así decirlo, de Jesús respecto a las misiones. Veamos la versión del libro de los Hechos, que también, versículo muy conocido, incluso hasta lo mejor se lo saben de memoria. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí hay distintas interpretaciones. Una interpretación que no me gusta es que, por ejemplo, algunos dicen que esto es una secuencia. Esto tiene que hacerse en orden. Primero yo soy testigo en Jerusalén, luego de que soy testigo en Jerusalén, en Judea, y luego de que soy testigo en Judea, en Samaria, y luego de que soy testigo en Samaria, hasta los confines de la tierra. Lo que se, la otra interpretación, que es la que más me gusta a mí, se podría decir, o con la que más concuerdo, es que esto no es secuencial, o no es progresivo, sino que esto todo se puede hacer a la vez. Puedo ser testigo en Jerusalén, a la vez que soy testigo en Judea, a la vez que soy testigo en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ejemplo, más actualizado. Yo puedo ser testigo en Santiago, a la vez que puedo ser testigo en Arica, a la vez que puedo ser testigo en China y hasta los confines de la tierra. Todo eso se puede hacer de manera simultánea, que es lo que se hace, ¿cierto? Cuando hay un programa robusto de misiones que no solamente apoya las misiones dentro de la localidad en la que uno está, sino que también apoya las misiones a niveles globales. Si lo hiciéramos de una manera secuencial, lo más probable es que nos demoraríamos mucho o nunca terminaríamos de hacerlo en nuestra ciudad local. O sea, todos sabemos que, por ejemplo, en Santiago, donde vivimos la mayoría, todavía hay personas que están perdidas. Por lo tanto, estaríamos al debe, si es que partimos por Santiago solamente, todavía estaríamos al debe em, trabajando en solamente ser testigos en esa parte. Tiene que ser em, un evangelismo y un trabajo misionero todo a la misma vez. Si tienen preguntas, dudas, no duden en interrumpirme, por favor, no hay problema. Levantan su mano o lo escriben por el chat. Em, Siguiente versículo. Romanos 10, versículo 13 y 15, también yo creo que todos lo han escuchado. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Aquí también tenemos un texto bien claro acerca de lo que nosotros debemos hacer, que es la predicación del Evangelio. No es que el hecho de predicar tiene que ver solamente para aquellos, a los que no sé, a los pastores, a los que están preparados, sino que tiene que ver con la proclamación del mensaje que es para todos, ¿ok? Todos estamos llamados a evangelizar y a predicar a aquellos a quienes no han oído todavía. Después vamos a ir profundizando un poquito más, ¿ok? No se preocupen por eso. Y también Pablo,
si bien en Romanos escribe esto, también Pablo le escribe a Timoteo, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Algunos dicen que la interpretación correcta es cuando uno hace el trabajo de evangelista, eh, está cumpliendo con su ministerio. ¿Ok? Algunos lo pueden interpretar de esa forma. No la rechazo. De hecho, puede que sea así. Uno en su ministerio lo cumple cuando está haciendo también evangelismo. Ya el evangelismo es para todos, no solamente para los que están capacitados mayoritariamente con eso. Em, Volvamos un poquito al texto resumen que pusimos al principio para hablar lo siguiente, para seguir. Quedamos aquí, es deber de cada, veamos la última parte del texto, dice, es deber de cada hijo de Dios procurar constantemente ganar a los perdidos para Cristo mediante el testimonio personal. Este testimonio personal, fíjense, dice testimonio personal apoyado por un estilo de vida cristiano. Aquí nosotros creemos como bautistas que mantener solamente un estilo de vida cristiano no es suficiente, ¿ya? Nadie es salvo por cómo uno viva, ¿ok? Nadie es salvo por la vida que uno lleve, ¿ok? Aquí la persona es salva por la muerte de Jesucristo y por la vida de Jesucristo. Pero solamente comportarme de manera cristiana no va a ser salvo eh, a la otra persona. ¿Es importante vivir una vida cristiana? Por supuesto que es importante vivir una vida cristiana, pero también es importante que yo dé testimonio personal, que yo testifique verbalmente, podría decirlo, o sea, que yo hable lo que creo, lo lo que yo vivo, ¿cierto? Mi estilo de vida cristiano debe ir acompañado de un testimonio personal para yo evangelizar y hacer misiones. ¿Ok? Cuando yo vivo, obviamente, cuando yo digo una cosa y vivo contrario al evangelio, mi estilo de vida es contrario a lo que yo digo creer, obviamente eso es una burla para el evangelio, po. Pero si yo no comparto el evangelio, nadie va a creer o nadie va a conocer de Jesucristo. Yo debo expresarlo verbalmente. Ese es una de uno de los métodos de evangelismo. Yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero si yo no lo hablo, no predico el evangelio, difícilmente esa persona va a conocer o va a creer en Jesucristo. ¿Ok? Como dijimos en Romano, ¿cómo van a creer? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y nuevamente a Timoteo le dice, tienes que hacer el trabajo de un em, evangelista. Em, Mateo 28. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Estas naciones no significa el tema geográfico. De hecho, en el griego original, no sé escribir griego, pero tiene que ver, es de donde nosotros, la palabra naciones, es de donde nosotros, en el original, tiene que ver con la palabra, a ver si me puedo escribir, etnia. Esto tiene que ver como grupos de personas o grupos que hablan un mismo lenguaje. No es que signifique a un lugar geográfico, no sé, Chile, por ejemplo, con sus límites. No. Por ejemplo, en Chile tenemos los chilenos, ¿cierto? Tenemos los pueblos originarios, ¿cierto? Los mapuches, en Argentina también, en otros países también hay pueblos originarios dentro de esas naciones. Bueno, eso sería como una etnia. Se fijan un grupo de personas que habla español, otro grupo de personas que habla mapudungún. Eso se refiere a cuando Jesús dice aquí a todas las naciones. En el griego es ethnos, que no sé cómo se escribe en griego, pero tiene que ver con la etnia, no con una nación geográfica, política, administrativa. ¿Ok? Son grupos de personas. También tiene que ver, también el tema de misiones y evangelismo no tiene que ver con un tema de, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, una persona perdida en Santiago está tan perdida como una persona perdida en la China, que nunca ha escuchado del Evangelio. ¿Ok?
no importa donde una persona viva, ¿cierto? Una persona que está perdida, independiente si está perdida en Santiago o si está perdida en China. El tema es, cuando hablamos de misiones y evangelismo, tiene que ver con el acceso al evangelio, ¿ok? Que nosotros, em, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros al respecto para dar ese acceso al evangelio? ¿Ok? Vamos a ver un poquito de doctrina con respecto a lo que es evangelismo y misiones. O sea, ya lo estamos viendo, pero vamos a ir un poquito más, vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a estipular que solamente hay dos razones por las que una persona no está involucrada en evangelismo y misiones. Es decir, si yo me digo ser cristiano, pero no estoy involucrado en hacer evangelismo, no estoy involucrado en hacer misiones, vamos a decir que que hayan dos razones por las cuales tú no estás involucrado en esto. Una razón puede ser es que simplemente estamos en desobediencia, en abierta desobediencia, no estamos obedeciendo lo que Jesús nos manda hacer. Esa es una razón por la que yo me digo ser cristiano, pero no hago evangelismo, es porque estoy siendo desobediente. Y la otra opción, o la otra razón que puede haber detrás de eso, de hecho lo hablamos un poquito al principio, es que porque a lo mejor mi doctrina no es la correcta, ¿cierto? No estoy convencido del todo, o no creo, por ejemplo, que el evangelismo sea bíblico porque las personas, por ejemplo, ya están predestinadas, o cualquiera sea la razón. Entonces, o soy desobediente o mi doctrina no es la correcta. ¿Ok? Cuando yo tengo una doctrina o yo digo tener una doctrina y esa doctrina no incluye las misiones, es lo mismo que dice el texto en Santiago. La fe sin obras es muerta. ¿Ok? Si yo digo tener esta doctrina, pero esa doctrina no incluye el hacer misiones, esa doctrina prácticamente está muerta, en una ortodoxia muerta. ¿Ok? Y al revés, si yo hago misiones, se podría decir, pero no tengo la teología o la doctrina, lo más probable es que esté predicando em, un evangelio incorrecto. ¿Ok? Entonces debemos definir exactamente qué es lo que nosotros creemos que es el evangelio. Si yo le preguntara a ustedes cuál es el evangelio, no me respondan, pero piénselo. Si yo le digo a ustedes, defíname qué es el evangelio, cuáles son las buenas nuevas. Aquí lo más probable es que todos tengamos una idea base común, pero la forma en que la expresamos va a ser distinta. Algunos van a hablar del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz, que murió por todos mis pecados, ¿cierto? Siendo yo depravado. Otros van a hablar de que el amor de Dios, ¿cierto? Van a citar Juan 3:16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Dios te ama tanto, que dio su vida por ti. La otra opción, no sé, eres tan malo que Jesucristo tuvo que pagar tu deuda. Se fijan, todos rondan dentro de la misma idea, pero la forma en que la expresamos es, es distinta, ¿ok? Hay una cosa sí que tenemos que tener bien en claro, o sea, bueno, podemos hablar, ¿cierto?, de la obra expiatoria de Jesús en la cruz, de su resurrección, de que la paga del pecado es muerte, etcétera. Em, pero una cosa en claro que debemos tener es que la salvación es exclusiva, ¿ya? O que el evangelio es exclusivo. Hay solamente un solo camino en el que se puede ser salvo, ¿ok? Y uno solo, no hay más opciones. Es la exclusividad de la salvación, la exclusividad del mensaje, ¿ya? Sabemos que Dios se ha revelado a sí mismo en la creación y en la conciencia, de hecho eso lo dice Romanos, y ambas revelaciones, lo que se llama la revelación general, ¿cierto? Que Dios se revela a través de la creación y a veces se revela a través de la conciencia, eh, y esas revelaciones son suficientes. ¿Para qué? Para condenar a alguien al infierno, ¿cierto? La persona tiene una conciencia que, de que puede que haya algún Dios o en la creación se revela a un Dios y eso hace suficiente para que la persona sea condenada al infierno, pero no es suficiente para salvar a esa persona del infierno. Por eso Pablo habla de que la revelación se hace
la revelación de Dios se hace evidente en la creación, pero para demostrar que ya que saben que hay un Dios y eso ya los condena, pero no es suficiente para salvación, ya que es creer en Jesucristo la única forma para ser salvo. No hay otra forma aparte de la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. No que todos los caminos llegan a Roma, que aquí solamente hay un solo camino y ese camino es Jesús. No es por buenas obras, todos sabemos eso, no es por obras o por mucho que una persona, por muy católica, por ejemplo, decimos que sea una persona, eso no lo va a hacer merecedor del cielo. Es solamente a través de Jesucristo. Si hubieran otras formas de ir al cielo, ¿por qué entonces Dios tuvo que matar a su hijo? ¿Ok? Esa es la exclusividad de la salvación y para que lo piensen de esa forma. Si hubieran otra forma de ir al cielo, ¿por qué entonces Dios tuvo que matar a su hijo? Si es que hubieran otras formas. En el caso nuestro sabemos que es la exclusividad de la salvación solamente para los que creen en Jesucristo. Em, sí, eso. Y es entonces la cruz la que grita fuerte y claro que hay solamente un camino al cielo. Pato. No, claro, es entendible ese argumento que dices tú entonces, ¿para qué Dios hubiese mandado a su hijo a morir? Em, pero ese lugar corre para nosotros como cristianos porque tenemos una idea desde el inicio que sería creer en que Dios envió a su hijo. Entonces, la gente que cree en otras posiciones no parte desde ese lugar. Por ejemplo, no cree que Dios mandó a su hijo o cree que Jesucristo es un personaje histórico o un gran profeta, un gran personaje espiritual con algunas enseñanzas a destacar, pero no el Hijo de Dios. Pues. Entonces, como parten desde otro lugar, no siento que para ellos ese pensamiento no corre, ¿cachai? Ujú. Hermano. Gracias, hermano Patricio. Sí, bueno, hay harta filosofías, por así decirlo, ¿cierto? La nueva era, cosas así que tratan de llevarlo a uno al cielo. De hecho, muchas veces, como existe esta exclusividad de la salvación, muchas veces, muchas personas piensan que somos muy estrechos de mente, ¿cierto? Al creer solamente que hay un solo camino al cielo, cuando algunos creen que hay varios, entonces se nos Claro, trata, a lo mejor somos estrechos de mente, pero es todo lo contrario, porque si tú se fijas, somos la religión, se podría decir, no sé si la religión decirlo, pero somos la religión más abierta, porque el que desee, dice Apocalipsis, todo el que desee, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. La salvación es para todos. Todos pueden ser salvos. claro. Qué más apertura de mente o qué más eh, mejor noticia que esa, que todos pueden ser salvos? Ahora, nadie va al Padre, dice, bueno, somos la más abierta, pero a la vez la más exclusiva. Abiertos porque todos pueden ser salvos, pero a la vez la más exclusiva porque nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Eso, hermano Patricio. Em, Claro, entonces, claro. Solo apoyar lo mismo que dice Iván, que el cristianismo tiene esa particularidad tan bella de que no requiere de que nosotros escalemos a un nivel espiritual avanzado o que recorramos ciertos ritos de meditación o que desarrollemos ciertos cursos o a nivel intelectual hagamos tal cantidad de doctorados. Es como dices tú, es una religión, o más que una religión, una cosmovisión, una posición de vida eh, que tiene una gran apertura y que deja, a mi parecer, deja chico cualquier otro tipo de visión. O sea, no sé si quieres ser masón, tienes que seguir ciertas reglas, te tienen que invitar, tienes que escalar a nivel masónico, o si quieres ser budista, deberías llegar a la iluminación por medio de constantes meditaciones y encontrarte a ti mismo, o si quieres ser, no sé, hinduista, debes seguir el rito a los dioses que vas tú a venerar. Entonces, en este caso simplemente es creer en Jesucristo, seguir su camino. E incluso es más desafiante todavía cuando siempre lo hablamos,
existe el caso de solamente creer, puedes llegar hasta el último momento de tu vida y tener la convicción de que Jesucristo es la verdad y ser salvo y llegar a ese momento glorioso de trascendencia, como le pasó al ladrón al lado de Al Jesucristo. ladrón en la cruz, sí, exactamente. Gracias, hermano Patricio. Sí, y es importante también lo que menciona el hermano Patricio, porque, claro, él hablaba del budismo o del tipo de cosas que cree la gente, que a lo mejor uno no está tan al tanto, porque uno, claro, uno está en el ambiente de iglesia, ¿cierto? En el ambiente cristiano, pero hay mucha gente, y gente de aquí de Santiago, ¿cierto? De gente cercana, que cree en ese tipo de cosas, en ese tipo de, no sé, de la nueva era, de la meditación trascendental, del tipo no sé si conocen, hay un templo que está ahí en Peñalolén, en la cordillera, de hecho que se ve cuando está un día muy despejado, se puede ver como un edificio en forma así como de rosa. Ese como el templo Bajaí que se llama. Que ahí aceptan todas las religiones. Aquí dicen todas las religiones aquí son bienvenidas y cada uno, ¿cierto?, exprese su creencia. Y nosotros a lo mejor estamos un poco alejados de eso por el ambiente en que estamos, pero esos son los perdidos. O sea, se fijan, o sea, tenemos el mensaje de salvación para esas personas y no quedarnos simplemente, no, ellos cada uno con sus dioses y que después se venga la condenación eterna. No tenemos esta responsabilidad de ir para los perdidos. Dios también ama a estas personas, como había dicho al principio. Entonces tenemos que estar al tanto de qué es lo que creen estas personas y cómo debemos presentar el Evangelio a estas personas. Ok, vamos. em, me atrasé un poco, son las 8:30. Bueno, igual empezamos un poquito tarde, pero vamos entonces ordenando un poco este tema. Ok, evangelismo y misiones. Em, ¿Hay diferencia entre evangelismo y misiones? Sí, hay una diferencia. Obviamente en el texto que mostramos al principio no hay una, no se diferencian explícitamente, pero sí está implícitamente explicada. La Biblia, de hecho, también presenta evangelismo y misiones como una sola cosa. El evangelismo, si es que pudiéramos definirlo, el evangelismo eh, se describiría como el intento de guiar a un individuo a un compromiso personal con Cristo como su Señor y Salvador. Las misiones son el involucramiento personal de un cristiano para, ¿cierto?, confrontar a todas las personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Podríamos decir que la misión es más global y el evangelismo es más individual, y el evangelismo está dentro del contexto de las misiones. ¿Ok? Dios es un Dios misionero. Su misión, ¿cierto?, es la de redimir a todos. ¿Ok? Dios, o sea, perdón, sí. El Hijo de Dios, Jesucristo, que dejó, ¿cierto?, el cielo para encarnarse como hombre, podríamos decir que es el más grande misionero de todos los tiempos, de toda la historia. Y también la Biblia es un libro misionero que también habla de este mensaje. La culminación del mensaje de la Biblia en Apocalipsis habla que va a haber gente de toda tribu, lengua y nación adorando el nombre de Dios. Nosotros vamos entonces a ser parte de que las naciones de toda tribu, lengua y nación sean parte de ese momento, o nosotros simplemente vamos a estar a un lado mirando eso. Em, Eso en cuanto a evangelismo y misiones. ¿Quién es responsable de hacer evangelismo y misiones? Como decíamos, no es un grupo de élite que está capacitado, ¿cierto?, con dones especiales en el evangelismo, ni tampoco solamente es el equipo ministerial de proclamación o el liderazgo de la iglesia los que tienen la responsabilidad de hacer evangelismo y misiones. No solamente, ¿ok? Es responsabilidad también de ellos, pero es el deber, como habíamos dicho al principio, es el deber y el privilegio de hacer evangelismo que le pertenece a cada seguidor de Cristo y cada iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, claro, eso de que sea un deber a lo mejor suena un poquito em, imposición o algo que no nos gustaría hacer, pero por eso dice es el deber y el privilegio, o cierto, es el honor que nosotros tenemos de poder hacer misiones y poder hacer evangelismo. ¿Por qué Dios nos envió a nosotros a hacer misiones? ¿Por qué no le dio el trabajo de hacer misiones a los ángeles? Lo más probable es que si Dios le hubiera dado
la misión a los ángeles de hacer misiones, a lo mejor ellos la harían con mucho más gozo que nosotros y a lo mejor también harían un mucho mejor trabajo que nosotros, ¿cierto? En hacer misiones. Pero Dios en su gracia incomprensible nos dio esa labor a nosotros que recibimos la buena nueva de salvación para proclamar las buenas nuevas de salvación. Em, pero ¿y cómo estamos entonces cumpliendo con esa responsabilidad? ¿La estamos cumpliendo o no estamos muy al debe con eso? ¿Cuál es el objetivo del evangelismo y de las misiones? El objetivo no es hacer servicio social, el objetivo no es alimentar a los hambrientos cada 2 sábados, el objetivo no es construir casas, no es plantar iglesias, siendo todas estas cosas buenas obras, ¿cierto? Buenas actividades, pero sino que estas acciones pueden funcionar como parte del proceso para cumplir el objetivo. Tampoco el objetivo no es sumar membresía a la iglesia, ni tampoco bautizar a la gente como objetivo en sí mismo, sino que el único objetivo de hacer evangelismo, de hacer misiones, es hacer discípulos de todas las naciones. Ese es el objetivo cuando hablamos de evangelismo, cuando hablamos del mes de misiones, es de hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cuál es el alcance del evangelismo? ¿Hasta dónde llegamos? Eso es fácil responderlo, lo leímos, es todas las naciones. El alcance del evangelismo es todo el mundo. Incluye todas las naciones, todos los grupos, todas las personas que hablen un idioma en particular, ¿cierto? Como expliqué lo que la nación significaba, que no era un tema geográfico. Les voy a decir una estadística. Hay aproximadamente 6.500 grupos de personas no alcanzados. Es decir, que nunca han escuchado el Evangelio. Esos 6.500 grupos de personas no alcanzados corresponden a 1.6 billones. Ojo, no es millones, es billones. 1.6 billones de personas que nunca, ojo, nunca han escuchado el nombre de Jesús. Nuestro alcance no es solamente hasta Chile o hasta Santiago o hasta nuestro vecindario, sino que el alcance del evangelismo es para todas las naciones y tenemos que estar haciendo todo lo posible. Si bien a lo mejor no vamos a ir a la China a evangelizar, pero haciendo todo lo posible para que hayan personas, ¿cierto?, que estén alcanzando a todas las naciones. ¿Cuál es la motivación del evangelismo? ¿Cuál es la motivación de hacer misiones? Hay tres motivaciones, como habíamos leído al principio. Déjeme volver al texto. ¿Dónde está? Aquí está. Una de las motivaciones es amor. Esa es una motivación, ¿ok? La otra motivación es el nuevo nacimiento, que es lo que nos mueve a hacer misiones. Uno, amor al prójimo, que es lo que nos mueve a hacer misiones, es el nuevo nacimiento, ¿cierto? La regeneración del perdido, ¿ok? Y la otra motivación que tenemos es que es un mandamiento de Jesucristo. Estamos ordenados directamente por Jesucristo a hacer misiones, a hacer discípulos, ¿ok? Como había dicho al principio, el nuevo nacimiento produce un amor por las demás. El evangelismo es amor en acción. No se trata de hacer proselitismo, no se trata de ser arrogante espiritualmente diciendo, hey, yo tengo aquí la mejor opción. No, no. Es el amor por los demás. Es poner el amor en acción. ¿Ok? Hay un, hay un dicho de una persona que dijo lo siguiente. Fíjense, lo voy a leer. Dice, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decirle acerca de eso? Lo voy a repetir, fíjense. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo a esa persona? Se fijan que nosotros tenemos esta buena nueva de salvación, de vida eterna, de tener una vida eterna en el cielo,
y nos la estamos guardando para nosotros cuando gracias a ese nuevo nacimiento nace este amor por los demás justamente para compartir estas buenas noticias. Si, no sé, lo pongo más fácil. Nosotros sabemos, no sé, vemos una persona en la calle y vemos que viene un camión a toda velocidad y vemos que el camión va a atropellar a esa persona. Nosotros lo más probable es que le digamos, le alertemos que se salga del camino porque si no lo van a atropellar. Bueno, aquí a lo mejor si viene el ejemplo es absurdo, pero aquí es lo mismo. O sea, tenemos las buenas nuevas de salvación, de vida eterna, y sabemos que si la persona no acepta a Jesús se va al infierno, pero no se lo decimos, es prácticamente no avisarle que un camión lo va a atropellar y lo va a matar. Entonces, cuánto odiamos a la persona como para no compartir la buena nueva de salvación, hermana Emily? Amén, hermano Iván. Ujú. Sí, bueno, con respecto a ese ejemplo que usted está dando, que es muy válido, recordaba también dentro de todo este estudio que hace algunos años atrás el pastor Luis nos habló de una prédica donde se hablaba de lo mismo, de la salvación. Y puso también un gran ejemplo porque él decía, ya nosotros hemos recibido el mayor regalo, la gracia inmensa, la salvación. Entonces, si nosotros sabemos que ya somos salvos y tenemos este antídoto para los que no tienen la salvación, entonces realmente es urgente entregar este mensaje, la buena noticia, el evangelismo, que no lo podemos callar, tenemos que hacerlo, o sea, es un privilegio. Y sí, es un deber, y yo lo veo también como un compromiso, porque si ya conocemos la verdad, entonces tenemos que hablar de esta verdad, tenemos el dominio propio. Y por sobre todo, pienso que a esto, en mi caso, yo siempre le agrego la oración, porque digo, Señor, aquí estoy. Entonces, úseme, úseme para entregar este mensaje. Y eso es tan vivo, es como dice la palabra, es tan eficaz la misma oración, porque el Señor te da ese momento. Cuando uno menos lo imagina, te pone a la persona a la cual tienes que hablarle de la salvación. Incluso donde usted decía, por ejemplo, ya, el evangelismo es un deber, es un privilegio, que lo que significa es amor a los demás, ¿cierto? Es orar los unos por los otros. Pero aparte de eso, que es el nuevo nacimiento que ya tenemos nosotros, que ya tenemos la mente de Cristo, la simiente, gracias Señor por todo aquello. Entonces, ¿cómo me voy a quedar callada o me voy a esconder en el lugar donde esté trabajando o donde sea, diciendo yo soy cristiana y tampoco hago semejanza de este gran salvación? O sea, pienso que sería un grave error. Y doy gloria al Señor porque cuando yo se lo pido, Él siempre me dice, ahí, esta es la persona, acá. Entonces, gloria al Señor. Y en todo ámbito, en todo. Así que eso era mi hermano Iván. Amén. Gracias, hermana Amén. Emily. Justamente hablando de lo que estaba hablando la hermana Emily, de la oración y esas cosas, justamente, me pasé aquí, es justamente la última pregunta, como, bueno, ya terminamos con la que dice la motivación, que era el amor, ¿cierto? El nuevo nacimiento y el mandato de parte de Jesucristo. ¿Cuáles son los métodos del evangelismo? El método principal es el testimonio personal o el testimonio verbal, es hablar el mensaje del evangelio. Ese es el método primario. Y Pablo, como lo leímos en Romanos 10:13, dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? Y como dije al principio, algunos dicen, no, yo voy a testificar de Jesús viviendo un estilo de vida cristiano. Pero como decía, si un cristiano nunca verbaliza su razón por la cual su estilo de vida es así, entonces nadie se va a convertir o nadie va a creer a causa de ese estilo de vida. El testimonio verbal
obviamente, y también por otro lado, el testimonio verbal también va a perder credibilidad si es que no está apoyado por un estilo de vida cristiano. Y bueno, y no sé cómo podría enfatizarlo más, pero es muy importante eh, esta verdad de que debemos predicar, ¿cierto? Las personas tienen que oír el mensaje eh, de salvación, ¿ya? Em, y como decía la hermana Emily, ese amor por lo demás, viene, obviamente, viene incluido la oración, viene incluida el ofrendar para, ¿cierto? Para proyectos misioneros, cosas así. ¿Cuál es el énfasis o con qué nos quedamos? Em, ¿Con qué nos quedamos de esta clase? Obviamente sentamos las bases, después las próximas sesiones vamos a ir profundizando, eh, pero debemos tener un avivamiento, se podría decir, en relación a lo que es las misiones y el evangelismo. Todos debemos estar orando para que nosotros como individuos experimentemos este avivamiento, ¿cierto? La, para cumplir con la gran comisión, para alcanzar a nuestros vecinos, para alcanzar a otras naciones, ¿ok? Y de eso debe comenzar con nosotros, o sea, ocupémonos, ya no es tiempo o nunca ha sido tiempo, la verdad, de preocuparse, siempre ha sido tiempo de ocuparse eh, para alcanzar a los perdidos, no de simplemente, ay, estoy preocupado porque algunos se van a ir al infierno. Bueno, no, ocupémonos ahora es el tiempo, siempre ha sido el tiempo, no es que hay un tiempo para hacer misiones, no, el tiempo para hacer misiones es siempre, ya no es solamente el mes de octubre. Entonces, ocupémonos justamente, por ejemplo, en nuestra iglesia, ¿cuáles son los proyectos que tenemos misioneros? ¿Hay proyectos misioneros? ¿Hay personas que están siendo llamadas a misiones? Ustedes saben, yo no les voy a decir porque me guardo la confidencialidad respecto a las reuniones de liderazgo que tenemos en el comité de ministerios. Pero ustedes saben, por ejemplo, o se han preguntado cuánto presupuesto se destina a misiones y evangelismo en comparación, por ejemplo, a cuánto presupuesto se destina a el área de comunicaciones. ¿Cuál es nuestra prioridad? Muchas veces en la forma en que nosotros administramos nuestros recursos o cómo uno gasta su dinero, eh, es una demostración bastante explícita de dónde están nuestras prioridades. Entonces yo lo llamo también a que nosotros ordenemos nuestras prioridades, veamos en qué estamos gastando nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestros recursos, si es que efectivamente la iglesia está teniendo la prioridad de evangelizar o de hacer misiones, ¿ya? Y obviamente, pero como cada uno es responsable, ¿cierto? Tiene el deber de hacer discípulos, de procurar constantemente ganar a los perdidos, debe comenzar por nosotros y no simplemente decir, no, es que la iglesia no hace misión, entonces, pero bueno, estoy yo entonces también, estoy yo sí haciendo misiones como para criticar a otra persona o a otro equipo o iglesia que no está haciendo misiones, debe comenzar por nosotros, ¿ok? Eh, Termino leyendo nuevamente el mensaje. Fíjense. Es deber y privilegio de cada seguidor de Cristo y de cada iglesia del Señor Jesucristo esforzarse por hacer discípulos de todas las naciones. El nuevo nacimiento del Espíritu del hombre por el Espíritu Santo de Dios significa el nacimiento del amor a los demás. El esfuerzo misionero de parte de todos, por lo tanto, depende de una necesidad espiritual de la vida regenerada y se expresa y ordena repetidamente las enseñanzas de Cristo. El Señor Jesucristo ha ordenado que se predique el Evangelio a todas las naciones. Es deber, fíjense que aquí se repite, es deber de cada hijo de Dios procurar constantemente ganar a los perdidos para Cristo mediante el testimonio personal, ¿cierto? El testimonio verbal, apoyado por un estilo de vida cristiano y por otros métodos que estén en armonía con el Evangelio de Cristo.